compañeros diputados, compañeras diputadas, voy a rechazar las injurias, las mentiras del PRD y de Movimiento Ciudadano, pero antes les voy a refrescar la memoria a los angelitos, que con una cachaza vienen aquí a decir mentiras. Dicen que no se prestan a maniobras y el PRD le prestó 3 diputados al PRI para sobrerepresentarse y tener la presidencia de la mesa directiva, y Movimiento Ciudadano cínicamente votó en favor de esa planilla. Nada más para decirles lo desvergonzados que son. No vengan aquí a darse baños de pureza. Segundo, les pese lo que les pese, somos mayoría, porque así lo determinó el voto del pueblo de México. Pero al PRD, que aquí vino a hablar del fraude electoral de 88 y se le olvidó el de 2006. ¿Qué cosas? Cuando el comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, nos robó la presidencia. Inclusive hay legisladores que estuvieron en ese plantón los 49 días y sus noches. Y hoy, en la desmemoria más absoluta, olvidaron los 600 mujeres y hombres que perdieron la vida por luchar contra el fraude electoral y hoy apoyan a sus asesinos y opresores del PRI y el PAN. No tienen ni tantita vergüenza ni tantita dignidad. Me subleva escuchar la manera en que vienen a hacer la tarea sucia de la derecha. Y le voy a recordar también a la izquierda que nosotros hemos luchado siempre por representación proporcional pura. Y me ocupo de sus jefes. Ahora, el Instituto Nacional Electoral y particularmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no son árbitros vendidos, son opositores feroces a nuestro gobierno. Y ellos tienen derecho a hacer oposición, pero que lo hagan fuera del Instituto Nacional Electoral. Aquí vienen a decir tonterías, la oposición. Tienen 10 minutos para hablar, el PRD tiene 1 minuto por diputado, Morena tiene medio segundo por diputada, por diputado, igualitos. Sacamos dictámenes de consenso, los 4 consejeros electorales todos se los dimos a la derecha. Nos vienen a acusar de facciosos, de mayoría intolerante, autoritaria. En verdad, no hemos ejercido esa mayoría. Si algo le reclamo a mis compañeras y compañeros es que no hemos ejercido esa mayoría. Hemos sido por demás tolerantes, con una oposición golpista, feroz, rabiosa, hipócrita, miserable y traidora a los intereses del pueblo. Y hoy vienen a defender a un órgano electoral. En 2015... el PRI sacó 29% de los votos y tuvo casi el 42% de los diputados, y a Lorenzo Córdoba y a su monaguillo Ciro Murayama le pareció perfecto. En 2012 tuvieron el 44% de los diputados PRI, Verde y Nueva Alianza, que era la alianza gobernante, y al órgano electoral le pareció muy bien. El PRI y el PAN se han sobrerepresentado siempre, ellos hicieron esa ley y hoy nos vienen a reclamar esa ley, pero vienen a celebrar que el órgano electoral modifique las reglas y legisle en pleno proceso electoral en una flagrante violación a la ley y a la certeza jurídica. Pero más lejos todavía, si piensan que van a ganar, ¿por qué no reclaman este agravio? Porque al INE, a sus integrantes, hay que regalarles una constitución. Parece que las señoras y señores del INE no se enteran que no son un poder de la República, que son un organismo autónomo. Los poderes son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y ellos no tienen facultades para juzgar, no tienen facultades para legislar, no son un poder por encima. Se los dije aquí, compañeros del movimiento. Primero a mí me inventaron una violencia política de género, fincaron una sanción sin tener atribuciones para ello. Se dejó pasar. Después al compañero presidente pretendieron censurarlo y que no hiciera las mañaneras durante abril y mayo, y se dejó pasar. Tuvo que litigar el compañero presidente para que el INE se enterara que no tenía facultades de adivinarle el pensamiento al presidente de la República. Ayer que se firmó el acuerdo para la democracia, dice el INE, pero si eso ya está en la ley, pero eso que está en la ley no lo respetó en las elecciones de 2020 de Coahuila y de Hidalgo, donde los gobernadores priistas hicieron tropelía y media y se hicieron de una mayoría que no les dio el electorado. Y el INE tan tranquilo.
ahora pretenden legislar sobre la voluntad absolutamente libre de cada legislador y legisladora, de una vez que se instala este Congreso, formar parte del grupo parlamentario que su convicción determine. Ahora resulta que ellos que le prestaron diputados al PRI, insisto, para que presidiera la mesa directiva, aplauden al INE que pretende sancionarnos en contra de lo que determine el electorado. Es verdaderamente ignominioso, es verdaderamente infame. Tenemos que correr a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, compañeras, compañeros, por más que digan que no es el momento. ¿Qué vamos a esperar? Si vean cómo se están comportando ahorita, saben cómo se van a comportar en el proceso, saben cómo nos van a perseguir, saben cómo van a buscar sacarnos a la mala de la carrera electoral. Es evidente lo que van a hacer. No es un árbitro vendido, es un jugador más de la oposición. Es inaceptable. Y los motores de esa actitud golpista son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Deben venir aquí a defenderse del juicio político y a decir, explicar sus actitudes absolutamente facciosas, absolutamente ilegales. Bueno, ganan 250,000 pesos, ahí no se enteran de lo que dice la Constitución. Ganan 2 veces y medio lo que el presidente de la República. Los desvergonzados. Pero eso sí, sostienen que no les alcanza el dinero para hacer la consulta, para ver si se inicia un proceso de investigación y se inicia proceso penal contra los expresidentes y se les manda a la cárcel. Claro, el juez Fierro les va a dar amparos para que no metan a los expresidentes a la cárcel, delincuentes peligrosos, el más Carlos Salinas de Gortari, padre de la alianza del PRI y el PAN, líder político de esa alianza junto con los intocables del PRD. Disculpe la interrupción, diputado. Sí. ¿Con qué motivo solicita usted la palabra, diputada Almeida? Solicitamos micrófono en la curul de Carmen Almeida, diputada. A ver si en otra curul funciona el sonido. Ya funcionó. Gracias, presidenta. Para ver si el diputado me concede una pregunta. Diputado Fernández Noroña, ¿acepta una pregunta? Con mucho gusto. Adelante, diputada Almeida. Gracias. Diputado Noroña, ¿no es verdad que representamos a la mayoría de los mexicanos, a la inmensa mayoría que los gobiernos neoliberales dejaron de un lado y lograron hacer de México uno de los países con mayor desigualdad en el mundo? ¿No es esa la auténtica representatividad que refleja este Congreso al pueblo de México? Diputada, adelante, diputado Fernández Noroña. Permíteme contestarte de esta manera. En 2018 nos dice la oposición, nos dicen los medios de comunicación, que el INE nos reconoció el triunfo. No, hubo fraude electoral, hubo compra de voto, hubo acarreo, hubo amenazas, hubo campaña sucia, y a pesar de eso, gracias a la enorme participación popular avasalladora que dijo, se van, estamos hartos, los senadores, senadoras del PRI, senadores del PAN caben en una combi. Reducidos a su verdadera dimensión. Se le reconocieron el 53% de los votos al compañero presidente López Obrador, yo creo que tuvo mucho más. Y también nosotros ganamos cada una de las curules que aquí se tienen, no nos las regaló nadie, nadie. Es reflejo de la voluntad popular, les pese lo que les pese a la oposición. Y ellos que son oposición minoritaria,
oposición traidora al pueblo, que votan por los intereses de las empresas extranjeras y que se les ha tratado con toda la consideración. Te voy a poner un ejemplo, compañera diputada, en el Consejo Editorial que yo presido. El PRD tiene un voto con su puñado de diputados y Morena un voto. Pero bueno, es inconcebible que no se ejerza allí el voto ponderado. Yo estoy en desacuerdo y voy a volver al voto ponderado en el Consejo Editorial, porque eso dice además la reglamentación. Se les ha tratado en condiciones de igualdad en todos los espacios, se les ha respetado. La Junta de Coordinación Política es un ejemplo de construcción de consensos. Siempre ha habido tolerancia y respeto, apertura absoluta. Bueno, aquí hablan tan sobrerepresentados en la tribuna, hablan cualquier cantidad de veces para decir las mismas mentiras. Son minoría y como minoría se les respeta la voz. Yo creo que tú tienes razón cuando implícitamente estás exigiendo respeto a la mayoría que representamos, que determinó el pueblo de México consciente. Termino mi respuesta de esta manera, compañera diputada. Me dicen que el domingo el gobernador de Tlaxcala, Mena, estuvo en el inicio de campaña de la candidatura de el agua negra y el aceite reciclado, que son el PRI, el PAN y el PRD. Ahí estaba Marco Cortés, ahí estaba el sepulturero del PRD, Jesús Zambrano, ahí estaba Lito Moreno, que no sé si le dicen así porque tenga litosis, y me dicen que fueron por su vacuna y les dijeron que la segunda dosis es en junio de este año. Pero si no hemos recibido la primera, sí la recibieron el 1 de julio de 2018 y el primer domingo de junio de 2021 les vamos a dar la segunda dosis para mantenerlos en el basurero de la historia, que es desde donde no deben salir bajo ninguna circunstancia. He terminado mi respuesta, diputada presidenta. Tiene otra participación, un momentito. La diputada Marta Decker ha solicitado el uso de la palabra. ¿Con qué objetivo, diputada? Gracias, diputada presidenta Dolores. Si me permite el orador, a través de su conducto, preguntarle si me permite una pregunta, el diputado Noroña. ¿Acepta usted la pregunta de la diputada Marta Decker? Con mucho gusto, diputada. Adelante, diputada Marta Decker. Gracias, diputado Noroña. Yo quisiera preguntarle si usted tiene los datos específicos del presupuesto que recibe el INE, los recursos que se han etiquetado. Hemos también nosotros como partidos políticos recibido una crítica muy fuerte de un presupuesto que ni siquiera es el 20% de lo que recibe el INE. Si nos pudiera dar información específica es muy importante, porque según sus cuentas, como usted lo mencionaba hace un momentito, a ellos no les alcanza para realizar el trabajo que sí deberían de hacer. Por otro lado, quisiera, diputado Noroña, que pudiera abundar un poquito más en cómo se dio la maniobra del PRD y el PRI para poder tener la presidencia de la mesa directiva en esta Cámara de Diputados. Fueron diputados del PRI prestados del PRD por 5 minutos únicamente para fingir una falsa mayoría y que ahora se dicen ser los legales. Entonces, me gustaría que nos pudiera dar un poquito más de información al respecto. Le agradezco, diputado Noroña. Gracias, presidenta. Adelante, diputado Fernández. Sí, empiezo por esta segunda, porque la primera parece que todo lo sé, pero no todo lo sé. Entonces, a ver si mientras me traen el dato, mis compañeros asesores, porque no tengo el monto preciso de cuánto recibe el INE, pero sí sé que ganan sus consejeras y consejeros 250,000 pesos mensuales. Y los magistrados del Tribunal Electoral 300,000 pesos, los angelitos, se tratan mal, más o menos lo que gana una campesina o un campesino el fin de semana en México. Entonces, a ver si mientras llega el dato, pero lo que es cierto es que es un desacato a un mandato del Poder Legislativo y a una exigencia popular, porque se reunieron las firmas para hacer la consulta, que ellos digan que no les alcanza el dinero. Y efectivamente toda la campaña se centra en los partidos, en el presupuesto de los partidos. Yo recuerdo
cifras cerradas lo que recibieron los partidos en 2020, más o menos 5,000 millones de pesos. E inclusive aquí en tribuna se hizo demagogia que si se disminuía a la mitad, nosotros estábamos por el 60%, pero con reparto equitativo. Nosotros siempre hemos estado por la representación proporcional pura. ¿Qué quiere decir eso? Si tienes 3% de los votos, 3% de diputados, si tienes el 1, si tienes 50-50, si tienes el 20, ese es el esquema al que la izquierda siempre ha apostado. Nosotros no hemos estado nunca de acuerdo ni con la sobrerepresentación ni con la subrepresentación, pero esa ley no la hicimos nosotros, la hizo el PRI y el PAN. Y luego se sumó el PRD a desaparecer las candidaturas comunes y hacer coaliciones que no son coaliciones, sino candidaturas comunes. Y ahora se duelen de la ley que ellos mismos hicieron para fastidiarnos y acabaron fastidiados ellos, porque nunca pensaron que iban a ser minoría como lo son, ultra minoría, repudiada minoría, traidora al pueblo minoría. Bueno, si 5,000 millones le quitaras la mitad, serían 2,500 millones, que alcanzaría solamente para un bimestre de adultos mayores. Ahora ya ni para eso, porque ya aumentó y a partir de julio todas las adultas mayores y todos los adultos mayores van a recibir a partir de los 65 años su apoyo, y en 2024 se habrá duplicado a 6,000 pesos. Un logro extraordinario del compañero presidente y de nuestro gobierno, que no solo honra su compromiso, sino que da una respuesta a uno de los grupos más olvidados del país. Como no me ha llegado el otro dato, pues se lo debo, compañera, porque no. Aquí está, échenmelo por acá. Ay, caray, pues no sé ni leer la cifra, es un montón de dinero. Sí. Muchos millones, muchos miles de millones, compañeros. Es una locura de dinero. ¿Cómo puede decir el INE que no le alcanza? No tienen vergüenza, lo que no tienen es vergüenza. Sigo debiendo la cifra, compañera, le pido su comprensión, y a los compañeros, compañeras también, para que vean que soy humano y también tengo desconocimientos y hierros. Terminé mi respuesta, diputada Padilla. Hay otra mano levantada, espéreme tantito. Diputada Ángeles Huerta, usted ha levantado la mano. ¿Con qué motivo? Una pregunta para el diputado presidenta. ¿Acepta una pregunta, compañero? Sí, con mucho Fernández gusto. Noroña. Adelante, diputada Huerta. Diputado, me gustaría saber su opinión acerca de qué piensa que no, en los 2 años que han transcurrido ya 3 más bien de esta legislatura, no se haya promovido con seriedad la destitución del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral a vistas claras de que es una persona que está operando políticamente, me parece a mí, en favor de el antiguo régimen y sus aliados. Sí, muy bien. Adelante, diputado. La cifra que tengo, la cifra que tengo de presupuesto es que se me hace que no es correcta, porque son 5,250 millones, casi 5,251 millones, 20% a los partidos. Siendo campaña electoral se me hace que el dato no es correcto, por eso es que no. Es más. Hay que más, precisar claro. eso. Sí, el dato no es correcto. Por eso no la quise leer, no, porque no vayan a después decir que no sé las cifras más elementales. Respondo. Francamente, yo creo que nosotros debimos destituir a Lorenzo Córdoba y a su monaguillo Ciro Murayama desde hace mucho. Y que en este momento destituirlos va a ser un cisma, pero no destituirlos va a ser peor, porque el daño que están haciendo es inconmensurable. Están determinados con absoluto cinismo y desvergüenza a descarrilar el proceso electoral, a no reconocernos los votos, a hacernos trampas, a sancionar de manera facciosa a quienes no cometemos ningún ilícito o falta administrativa. Están actuando con absoluta pugnacidad en contra de nuestro gobierno. Yo desde el 25 de enero y contra nuestro movimiento, desde el 25 de enero presenté una solicitud de juicio político y yo
Urjo a la subcomisión de examen previo a reunirse y a iniciar ese análisis y traerlo al Pleno para su discusión, porque me parece que están violando la Constitución permanentemente, que están violando la ley sistemáticamente. Este acuerdo es un monumento a la ilegalidad, es una actitud absolutamente no solo falta de rigor jurídico, sino de una irresponsabilidad política absoluta. Y reitero, Lorenzo Córdoba ya enloqueció porque se cree un poder por encima de los poderes y considera, ándale, sí, el presupuesto del INE son 26,819 millones de pesos. 26,819 millones de pesos, de los cuales solo el 20% es para los partidos políticos en esta campaña electoral, que yo estoy convencido de que no debe haber financiamiento privado, que solo debe haber financiamiento público. Bueno, resuelto la pregunta anterior que se nos había quedado pendiente. Sí, concluya su participación. Sí, entonces, sí, aunque yo tendría el día completo para responder, pero sí voy a concluir. No hay tiempo para responder preguntas. Yo creo que hay que hacer el juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Urjo a mis compañeras y compañeros de Morena a que lo hagamos. Me parece que es necesarísimo. Me parece que es necesarísimo destituir al auditor superior de la Federación, otro faccioso que estos compañeros y compañeras de la oposición defienden. Priista en el sentido peyorativo de la palabra, actuando. No, Bartlett, fíjate qué bueno, voy a caer en tu provocación trotskista, aunque no me preguntó, le respondo todavía en mi tiempo. Bartlett es un patriota, les duela lo que les duela. Bartlett es un defensor de la energía eléctrica y petrolera. Ahí voy para allá, les voy a responder puntualmente. Un defensor los últimos 20 años de la soberanía energética y un conocedor excelso. Cada que viene a comparecer les da cátedra y se quedan calladitos los del PAN, los paniaguados, porque no pueden decir ni pío. Esto que dicen y gritan aquí no se lo dicen de frente nunca, porque les faltan redaños, les falta corazón, les falta, como decía Lupita D'Alessio, lo que yo tengo de más. Así es que no tienen, mugre tienes en la conciencia y en los bolsillos, ladrones vulgares, eso es lo que son. Ladrones vulgares, eso es lo que son, traidores al pueblo. Pero miren, ¿quién validó el fraude electoral de 1988? Ese joven que acaba de salir nuevamente a la palestra, ese nuevo valor del PAN, esa sangre fresca llamado Diego Fernández de Ceballos. Él fue el que aquí validó y planteó que se quemaran todas las boletas electorales porque eran papeles que no valían. Les voy a pasar el video para refrescarles la memoria, desvergonzados. Ustedes en alianza con Salinas, desde 1988 votan el 100% de las cosas contrarias al pueblo. El Fobaproa, el IVA del 15 al 16, el IVA del 10 al 15, las deudas, todo, la privatización de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad. Ustedes fueron los que votaron eso, desvergonzados, y vienen a querer burlarse de un patriota como Manuel Bartlett. No le llegan ni a los talones, no le llegan ni a la planta del pie. Compañero Bartlett tiene que hacerse cargo de su trayectoria política, pero decidió terminar sus días sirviendo a la patria. Ustedes no van a reconsiderar nunca, son unos vulgares ladrones y unos traidores al pueblo del México. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. Se los dije hace más de 10 años en tribuna y se los vuelvo a decir. De sus filas salió Genaro García Luna, vinculado al Chapo Guzmán. De sus filas salió el comandante Borolas, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. No, tengo todo el tiempo del mundo para contestar, diputada Padierna. Y de sus filas, está contestando, está terminando. En preguntas no hay tiempo para responder. Ya concluyó la respuesta. Todavía no. No, si no había terminado la respuesta. No había terminado, estaba parado en 2:40 mi reloj. Entonces,
Todavía no termino la respuesta. Y de sus filas salió el cabeza hueca de Vicente Fox. Si tuvieran un poquito de vergüenza, le pedirían perdón al pueblo de México por todo el daño que le hicieron. Porque por lo menos el Partido Revolucionario Institucional tuvo sus días de cumplimiento al pueblo Gerardo de México. Fernández Noroña. Sí. Usted estaba en el uso de la palabra Sí. respondiendo a la pregunta de la diputada Ángeles Huerta y usted Sí. mismo señaló a esta presidencia que había terminado y yo de inmediato le dije concluya su participación. Y de repente ese es el tiempo que ya se le concluyó. No, yo pero sí. usted respondió a, digamos, algunas expresiones del PAN y ya está en otro tema. Sí, Y desde luego usted tiene toda la libertad de expresar todas las ideas que usted considere, solo que Sí. está en el uso de su tiempo y ha concluido. No. Le ruego concluir. A ver, diputada Padierna, solamente yo creo que hay una confusión, el Pleno podrá ilustrarnos. A ver. Yo no había concluido la respuesta, la estaba concluyendo cuando empezaron las provocaciones trotskistas de Acción Nacional. Y entonces, dentro del tiempo de la respuesta, les respondí a sus provocaciones. Pero yo pediría, tenía 2 minutos y medio, que ya voy a terminar de cualquier manera, porque ya hablé en lo sustantivo de lo que tenía que Concluya, plantear. por favor, diputado. Muy bien. Así las cosas, aquí vamos a ver al gobernador de Tamaulipas cabeza de huevo diciendo perseguido político, y lo vamos a desaforar. Acción Nacional y el PRI se van a quedar sin candidatos, candidatas, porque van a andar en la cárcel la mayoría. Es de donde deben estar y de donde no deben salir. Y hoy defienden un par de delincuentes, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, delincuentes vulgares, facciosos absolutos, golpistas miserables. Eso es lo que son. Por ello, termino, yo sé que Toledo, el pintor, murió. Concluya, diputado, y le por hicimos favor. un homenaje aquí. Su tiempo ha terminado. Yo te vuelvo a insistir, diputada Padierna, que hubo una confusión, pero concluyo que no es confusión mía. Está en el proceso, compañeros, compañeras. Y el Comité de Ética, faccioso, son de una desvergüenza inaudita. De verdad, legisladores, sobre todo paniaguados, pidan perdón de rodillas al pueblo de México y ni así van a tener un voto consciente. Porque el pueblo de México consciente va a volver a apoyar y por más maniobras que haga el Instituto Nacional Electoral, volveremos a tener mayoría, volveremos a tener la Junta de Coordinación Política y vamos a hacer una reforma para que la mayoría tenga 3 años la mesa directiva para no darles ni agua el segundo trienio. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Por favor los invito a suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Música y ver mis shorts, compartir y activo las campanas todas, dale pulgar hacia arriba, muchas gracias de corazón.